Bendiciones, hermanos. Qué bueno volver a encontrarnos por este medio. ¿Cómo están? ¿Cómo están llevando estos días adelante? ¿Cómo estamos con ese altar familiar? Con ese momento donde todos nos reunimos. Consejito. Hay veces estamos muy apurados y me pasa a mí. Muchas cosas por hacer y parece que a la hora de la reunión nos acordamos de un montón de cosas. Pero preparémonos para este tiempo de una manera especial. Y abramos nuestro corazón al Señor. Lo ideal sería que cuando nos reunimos todos, antes de empezar este tiempo, que cantamos, que escuchamos la palabra, alguien en la familia, ya sea el padre de familia o la madre o alguno de los niños, levante una oración al Señor de reconocimiento, de gratitud. Y una de las oraciones que siempre tenemos que tener delante del Señor es con una actitud de volvernos a Dios, de arrepentirnos, porque hay veces que nosotros pensamos, bueno, no hacemos nada malo, pero nuestro corazón y nuestros pensamientos una y otra vez se inclinan no para el Señor, sino muchas veces para nuestros propios egoísmos, para nuestros propios razonamientos. Por eso en este día yo traje la historia de un varón de Dios, de Elías de Tiberia, dice la palabra. Elías, un profeta del Señor, que en su tiempo él marcó la tierra y su territorio porque él hablaba y producía milagros. Por ejemplo, dice que él cerró los cielos, le dijo al rey que él cerraba los cielos por 3 años y que por su palabra, por lo que salía de su boca, él iba a abrir los cielos. También dice la palabra que en un momento donde había mucha hambruna a través de esta sequía, él fue guiado por el Señor a una viuda donde ella solamente tenía un tazón de harina y él le llevó una palabra profética que le dijo que iba a haber prosperidad, que no iba a escasear la harina. Y la viuda lo único que tenía que hacerle era hacerle una torta primero a él y luego el Señor iba a multiplicar todo. Y no solo eso, ese milagro recibió esa viuda, sino que dice que su hijo se enfermó, se murió y el profeta lo resucitó. Fíjate qué hombre de milagros, qué hombre que conocía el poder de Dios y el poder que bajaba a través de su boca. Fíjate que esa historia la encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Y ahí yo quiero leerte un par de versículos que son los que yo hoy tomé para compartir con vos. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 3 y 4, dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Dice que se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, que se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. ¿Por qué te leo estos versículos y no de esos que tantos te nombré recién de las historias? Porque los seres humanos, muchas veces, como te dije en el mensaje anterior, estamos en el lugar de adoración, en el lugar alto, en el lugar donde pasan las cosas y descendemos al lugar de muerte, descendemos por nuestro estado de ánimo a un lugar de dolor. Pero quiero decirte en este día que nosotros desde la eternidad no hemos sido creados para el dolor, para el fracaso, para la depresión, para el aislamiento, porque Elías se aísla, porque él tiene miedo después de que él hace toda esa cantidad de milagros. Y no solo eso, sino que él confronta a 450 sacerdotes de los Baales, a los sacerdotes de Acera, y él dice que los confronta, ¿no? Y ustedes recuerdan ese pasaje que está anteriormente a esto que te estoy leyendo, ¿no? Donde que él hace bajar fuego del cielo. Pensaba en estos días que Elías acumuló un montón de medallas, como algunos de ustedes que tal vez, corren una maratón, hacen algún ejercicio y acumulan medallas, y las medallas son para exhibirlas. Elías había sido exhibido a través de las victorias que había ganado, no solo para él, sino para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él dijo, cuando baje fuego del cielo, el Dios que haga bajar fuego del cielo, a ese Dios deben servirle, a ese Dios deben seguir,
servirle. O sea, él confrontó no solo a los sacerdotes de los Baales, de esos otros dioses, sino que también al pueblo. Él los puso en esa actitud de que tenían que decidir, o iban a servir a Dios o iban a seguir en sus caminos. Y él había acumulado muchas victorias, muchas medallas, muchas batallas, pero en su momento él sintió miedo y huyó. Se llenó de temor por una palabra que vino a sus oídos, que habían dicho de él, que lo iban a perseguir, que lo iban a matar, que iban a hacer lo que él había hecho con esos otros sacerdotes. Sin embargo, quiero volverte a afirmar esto. Nosotros desde la eternidad no fuimos creados para la derrota, no fuimos creados para la depresión, para el aislamiento, para el dolor. Nosotros fuimos creados por un propósito. Y quiero leerte lo del propósito, que yo lo encuentro en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26. Dice que Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Así dice mi versión. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Luego Dios dijo y les dio las siguientes palabras. Dice: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre toda la creación. Esa es la palabra, el propósito con que Dios creó a los seres humanos. O sea que Él nos creó para ganar batallas. Él nos creó para tener victoria. Él nos creó no para el fracaso, no para el anonimato, no para estar aislado. Él nos creó con un propósito eterno, precioso, grande, que aún nosotros no nos alcanzamos a imaginar lo que Dios puede hacer cuando una persona le dice: sí, quiero, acepto a Jesús como mi Salvador personal. Cuando yo lo acepto, entro en el reino de Dios, y donde el reino de Dios se mueve de manera diferente, no como el sistema. El sistema nos ha reseteado para el fracaso, para pensar en derrota, nos ha reseteado para que no tengamos esperanza, para que vivamos atemorizados y llenos de miedo. Pero sin embargo, Dios de la eternidad, Él nos creó con un propósito eterno y por propósito. Por eso, varón, mujer, tú que no tienes hijos, quiero decirte en este día, tus hijos son por propósito, son para Dios. Una mujer en la Biblia, que encontrás esta historia en 1 Samuel, que es Ana, ella no tenía hijos y clamó en su momento por un hijo, y era esa su necesidad. Pero la necesidad de Dios era tener un profeta. La necesidad de Dios era tener un sacerdote. Y Dios no solo le contestó la oración a Ana, sino que le dio un sacerdote, un hombre de Dios, un profeta que levantó y ungió a reyes en su tiempo. Así que quiero decirte en esta hora, tú que estás deseando que Dios te conceda la bendición de tener un hijo, quiero decirte que primero tú tienes que creer que tú eres un hombre, una mujer de propósito, y moverte en ese propósito, porque en ese propósito vas a tener tu milagro. Así que declaro la bendición sobre tu familia, sobre tu matrimonio, y que vas a tener hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no habrá esterilidad en medio de su pueblo. Y quiero afirmarte esta palabra, que no pensaba decirte estas cosas, pero sí te lo digo ahora. Cuando ahí dice que sean fructíferos. Fructíferos habla de frutos. Y el Salmo 1 me lleva a mí, en el verso 3, dice que nosotros tenemos un fruto, los que confían en el Señor, los que ponen por obra su palabra, tienen un fruto que permanece y sale a su tiempo. Por eso es la necesidad de que cuando tú estás en el Señor, aceptaste a Jesús, tú necesitas ser regado, ser cimentado, ser nutrido por la palabra para tener un fruto que se dé en su tiempo.
O sea, tú sabes, las manzanas en su tiempo dan ese fruto. Las naranjas en su tiempo, este es un tiempo de naranja. En este tiempo hay naranjas. Las que hay en otra temporada ya es porque el ser humano ha creado, pero hay frutas de temporada y hay un fruto que se da en su temporada y ese fruto es el mejor, el más rico, el más sabroso, y no solo eso, sino que tiene todos los nutrientes que el ser humano necesita. Por eso el Señor repartió diferentes estaciones, pero también diferentes plantas dan su fruto en su tiempo. El que pone por obra su palabra, el que escucha atentamente a los principios de Dios y los pone por obra, ese hombre, esa mujer, no solo es bendito, sino que tiene un fruto en su tiempo, en el momento justo. Así que si no lo sabías, tú tienes un fruto para este tiempo. Y quiero decirte con la otra palabra de multiplicarse. Tanto de frutos como de multiplicarse, yo lo llevo a las semillas. ¿Por qué? Porque yo tiro una semilla de tomates y me sale una planta que tiene infinidades de frutos, pero a su vez ese fruto tiene semilla. Por eso es tan importante lo del fruto y la multiplicación, porque en nuestra multiplicación nosotros somos como una semilla. Vamos a multiplicarnos y vamos a multiplicarnos de lo que cargamos, de lo que tenemos adentro. Y fíjate lo que el Señor le dice a sus discípulos en San Juan, en el capítulo 15, desde el primer versículo, el Señor les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Si estamos en Cristo y no producimos fruto, quiere decir que podemos ser cortadas. Pero todas las ramas que sí dan fruto, dice, las poda para que den más. Ustedes ya han sido podados, purificados por el mensaje que les di. Entonces el Señor les dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama que no puede producir fruto, si la cortan de la vid, ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producen mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas las ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Eso es lo que el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos, ¿no? De producir mucho fruto, de multiplicarnos. Y nosotros, bueno, hay algún eslogan por ahí que hoy se usa mucho con esto de las dietas y un montón de cosas, que dice que somos lo que comemos. Y en lo espiritual, si nosotros comemos de Cristo, nosotros vamos a dar de Cristo. Pero el tema nuestro, como le pasó a Eva y a Adán, ellos comieron de la ciencia, dice, del bien y del mal. Ellos comieron del conocimiento. Ellos comieron de propias filosofías, como lo hacemos muchas veces nosotros. Y eso no es comer de Cristo. Comer de Cristo es comer de Él, de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él hace por nosotros y del propósito eterno que Él tiene para nosotros. Nosotros somos lo que comemos. Comemos a Cristo, vamos a manifestar a Cristo. Y esto es algo espiritual, algo que se da por la fe. Nosotros necesitamos permanecer para tener fruto y para multiplicarnos, permanecer en Él, estar atados a Él, atados a su llamado, creer que Él tiene cosas
para nosotros nuevas. Muchas veces pensamos, bueno, ya no hay nada que descubrir, hay tanta tecnología, hay tanta cosa que saben o que no saben, pero tú y yo, si estamos unidos a Cristo, tenemos la mente de Cristo, y dice, como leí el otro día, que Él desbordó su gracia, su amor, su misericordia, y nos llenó de sabiduría y de entendimiento. O sea que en la naturaleza que Dios nos ha dado, en este reino que es incorruptible, que no hay nada ni nadie que te pueda quitar lo que Dios te ha dado. Solamente que nosotros nos paramos muchas veces como Elías, nos paramos en el desierto, vamos buscando una cueva, pero Dios desde la eternidad, Él nos diseñó para la victoria. Por eso quiero decirte, no sé dónde estás, no sé cómo estás, no sé qué estás pensando, pero quiero en este día aplicar la sangre de Cristo y declarar sobre tu vida que tus pecados han sido perdonados, los que cometiste antes de Cristo, los que cometiste conociendo a Cristo y los que podés cometer mañana, porque la sangre de Cristo es muy poderosa, tan poderosa que nos santifica, nos purifica y nos hace aceptos ante el Padre, porque Él perdona todos nuestros pecados, y no solo los perdona, sino que Él dice que los arroja en lo profundo del mar. Mire, este es un misterio que nosotros hoy, y con algunas mujeres que he hablado últimamente o algún varón de Dios, le he dicho, nosotros hoy tenemos que vivir por fe, porque la palabra la conocemos, porque entendemos que Dios nos ama, pero sabes una cosa, tienes que vivir por fe. Por fe te tienes que sumergir en ese propósito eterno y tienes que declarar, yo quiero que en mí se cumpla su propósito eterno, que en mí se manifieste su voluntad, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. No quiero vivir bajo el diseño del mundo, no quiero vivir en el temor, no quiero salir huyendo, porque como Elías se pueden ganar victoria, se pueden tener medallas para exhibir, pero él estaba huyendo, él estaba queriendo morirse. De hecho le decía a Dios, quiero morirme, porque así somos los seres humanos. De pronto estamos en el podio de la victoria, levantamos los brazos, cantamos, nos regocijamos, tenemos la mayor alegría que cualquier ser humano puede tener, y de pronto estamos ahí abajo queriéndonos morir. Pero bendito sea Dios, que en su propósito, Él cuando te llama y pone un propósito en tu vida, lo hizo con Elías y lo hace contigo. Elías quería morirse. Elías pensaba que estaba solo. Elías pensaba que su tiempo se había terminado. Pero Dios le dice, Elías, acá hay comida. Come y bebe porque tienes largo camino por delante. Elías, yo creo que a desgano, abrió los ojos, comió un poco y se volvió a acostar. Y el Señor le volvió a decir, levántate, porque tienes que comer toda la comida, porque el camino que te espera es largo. Y dice que la comida que él comió, dice que lo fortaleció para estar 40 días y 40 noches en el desierto. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé qué estás comiendo, pero come a Cristo. Porque si comes a Cristo, vas a tener la fortaleza para pasar en medio de un desierto y saber que Él te sostiene. ¿Sabes que Elías no había terminado su carrera? Elías no solo tenía que pasar esas 40 días y esas 40 noches, sino que dice que el Señor lo lleva hacia el desierto, hacia la montaña de Dios, dice mi versión, y él se mete en una cueva. Y el Señor de vuelta, Elías, Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Y Elías salió y dice que había terremoto, había fuego, había un montón de cosas y el Señor no estaba ahí. Elías sabía que no estaba ahí. Yo me imagino un hombre que no le tuvo miedo a ser él solo delante de 400 sacerdotes de Baal, de Acera. No tuvo miedo a estar frente a toda una multitud y manifestar a Dios. Y no le tuvo miedo al terremoto, no le tuvo miedo al fuego, no le tuvo miedo a nada. Y sin embargo, dice que en un momento aparece un silbo apacible. Y ahí Elías dice, ese es el Señor. Y salió.
Tú tienes que reconocer a Dios. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, tú tienes que sentir el silbo apacible. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y no solo eso, sino como a Elías. Elías tenía que ungir un rey. Elías tenía que ungir un sacerdote. Elías tenía que ungir a uno que iba a ser su sucesor. A uno al cual él le iba a dejar el manto. A uno al cual él le iba a pasar su antorcha. Entonces, tú tienes que saber que hay un propósito para tu vida. Tú tienes que tener por lo menos a alguien a quien ungir, a alguien a quien declarar bendición, a alguien a quien levantarlo al propósito eterno de Dios. Así que tu camino no ha terminado. No sé cómo estás llevando esta cuarentena porque no todo lo sé. Pero sí sé que el Señor me marcó esto. Que como Elías se pueden ganar batallas, que como Elías se pueden tener medallas, que como Elías se puede tener un reconocimiento, pero no nacimos para estar en la cueva, no nacimos para estar en el fracaso, no nacimos para estar en el miedo, nacimos para ganar, para levantar victoria, nacimos porque desde la eternidad está diseñado un propósito para nuestras vidas y muchas veces ese propósito es inspirar a los que tenemos al lado. Y ahí es muy difícil a veces. Es muy difícil inspirar a nuestros hijos. Es muy difícil inspirar al que tienes al lado. Pero si tienes una fe inquebrantable, sabiendo que el que te llamó es poderoso y que Él no te deja y que Él te acompaña en medio de toda situación, tienes que hacer carne en tu vida que Él está contigo, que Él no te deja y aunque pases por el agua no te vas a ahogar, pases por el fuego no te vas a quemar, sino que Dios va a cumplir su propósito en tu vida y tú naciste para levantar a otros. Yo miro muchas historias en la Biblia y siempre las historias de la Biblia fueron para libertar naciones, para libertar familia, para libertar a hombres y a mujeres. La Biblia dice que la primera iglesia primitiva, donde llegaban, todo lo trastornaban, todo lo trastocaban, todos los cimientos donde habían sido fundadas esas ciudades eran trastocadas por el poder de Dios. Pablo y Silas en la cárcel, cantando al Señor, adorándolo, a pesar de que habían sido azotados, a pesar de que estaban encadenados, dice, en la cárcel de más adentro. Sin embargo, dice la palabra que hubo un temblor y las cadenas se rompieron. Y ese día la salvación le llegó a todos, pero especialmente le llegó al carcelero, al que los había azotado, le llegó al que los había encadenado. A ese le llegó la salvación. No sé cómo está tu vida. Tal vez estás mirando a personas que parece que te ponen cadena, personas que a veces te ponen pesos. Sin embargo, tú estás ahí para producir bendición y liberación, porque la palabra que nosotros cargamos es la palabra del Omnipotente, y esa palabra tiene poder y tiene autoridad, y es como una dinamita, solo tienes que dejarla saltar y salir de tu boca. Sabes que a veces nosotros nos quedamos a veces estancados por las situaciones naturales que tenemos. Elías tuvo una situación natural y él tenía un llamado eterno y él tenía un propósito grande, pero esa situación natural lo estanca, lo lleva a aislarse, a caminar hacia el desierto, a estar ahí en una búsqueda de no encontrar nada y solamente querer morirse. Y una y otra vez, si tú lees este capítulo, te vas a dar cuenta que él dice: yo solo he quedado. Nadie ame a Dios como lo amo yo. A veces nosotros sentimos eso en nuestra casa, en nuestra familia. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos llama. No nos llama para juzgar. No nos llama para ponerle trabas a otros. Nos llama para bendecir. Nos llama para abrir puertas. Nos llama para declarar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que declarar que en nuestra casa hay bendición. Tenemos que declarar que en nuestra casa hay provisión. Tenemos que declarar que no hay cadenas que nos puedan atar, sino que nosotros vamos a cumplir el llamado eterno, porque Él nos llamó desde la eternidad para manifestar su gloria en este tiempo. Así que hermano, hermana, varón, mujer, niño, familia, te invito a que adores al Padre con todo tu corazón y que te conectes con tu llamado eterno. Que bajes a lo natural las luchas, las pruebas, pero que eleves tu adoración al que está en el cielo, al que es dueño de todo espíritu, al que es dueño del cielo y la tierra, al que todo lo ve,
y al que todo lo sabe. Y Él puede ministrar tu corazón y enseñarte a caminar con Él. Me gusta esta frase: el gigante del cielo me toma en sus manos y me hace caminar por caminos donde parece que no puedo pasar. Me hace andar por sendas que parecen que son muy angostas y están llenas de espinos, pero Él me hace caminar y puedo llegar y puedo pasar al otro lado a cumplir con mi llamado eterno. Así que, hermano, hermana, te bendigo y no dejes de hablar del Señor. Conéctate con el Padre para que tu fruto permanezca, para que tu fruto sea dado en su tiempo y para que la multiplicación se manifieste en tu vida, se manifieste en todas las áreas de tu vida. La palabra del Señor dice que el apóstol le decía a los hermanos de la iglesia primitiva: hermanos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Así que nosotros, hermanos, tenemos que creer que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las áreas. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra te saca de tu cueva y te conecta con tu propósito y que vas a tener logros extraordinarios. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.